Hola, ¿qué tal amigos del canal? Hoy vamos a ver algunos de los errores más habituales que podemos cometer cuando utilizamos la función sumar en Excel, o en general cuando sumamos o pretendemos sumar celdas en Excel. Conocer estos errores tan habituales pues nos permitirá no caer en ellos y ser más ágiles en nuestro trabajo rutinario con esta aplicación ofimática. Y sin más dilación, pues bueno, vamos a entrar en ello. Para ello vamos a utilizar esta tabla donde hemos recogido, por ejemplo, las ventas o las recogidas de unos ítems que son plátanos, manzanas y limones a lo largo de una serie de meses, lo que nos permitirá utilizar la función suma, ¿vale? Vamos a utilizar para ello directamente la función autosuma que tenemos aquí disponible, ¿vale? Vamos a calcular el total de la suma, ¿vale? Y vamos a mostrar la suma de las diferentes columnas, ¿vale? Y entonces aquí, veis, automáticamente se nos muestra la suma durante el mes de enero, que asciende a 5 más 7 son 12 y 2, 14. La suma durante el mes de febrero, que son 3 más 8, 11 y 5, 16, ¿de acuerdo? Sean estos valores de aquí. Pues bueno, uno de los errores más típicos, más frecuentes, aparece cuando el espacio que hemos destinado a la columna para tener el valor no es suficientemente grande. Para ello vamos a aumentar, por ejemplo, la recogida, la venta de manzanas a un valor mayor, 7.000, 70.000, por ejemplo, y nos aparecen de repente este símbolo ampersand, ¿de acuerdo? Aunque al poner ratón por encima se nos muestra el valor correcto, veis ahí el sombreado ese valor correcto, pero bueno, de repente nos descoloca, ¿no? La función está bien colocada, es una función suma, ¿de acuerdo? Aplicar sobre la tabla, y sin embargo aparecen unos ampersands y se debe básicamente un símbolo sostenido, se debe básicamente a que no hay espacio suficiente para mostrar el valor. Si ampliamos el tamaño de la columna, vemos como nuevamente volvemos a ver ese valor. Si reducimos el tamaño de la columna, se nos queda pequeñito y no nos permite ver el resultado. La forma de solucionarlo es ampliar el tamaño de esa columna, o un doble clic en la parte derecha de la columna justo hará aumentar el tamaño de la columna para cubrir la necesidad mínima para mostrar ese valor. ¿De acuerdo? Si aumentamos el número de manzanas vendidas, veis incluso que a veces en lugar de aparecer el valor exacto nos muestra una versión sintetizada, 7 por 10 elevado a 5, y si reducimos aún más el tamaño, pues finalmente tenemos ese valor que básicamente nos indica que no hay suficiente espacio. Doble clic y se aumenta el espacio para mostrar ese valor. Pues bueno, esto es un error habitual, ¿de acuerdo? Que tampoco nos tiene que descolocar mucho, ya que el resultado es correcto y simplemente nos está mostrando adecuadamente. ¿Qué otras opciones hay? Por ejemplo, cuando eliminamos algún ítem de la suma, vamos a calcular aquí abajo, por ejemplo, el resultado de sumar diferentes casillas, por ejemplo, los plátanos de febrero, más las manzanas de marzo, más los limones de abril, ¿de acuerdo? Esto aplicamos en la función suma, esperad, suma de plátanos de febrero, manzanas de marzo, limones de abril, ¿de acuerdo? Cerramos paréntesis y este resultado es 9, 3 más 1 más 5, 9, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el resultado de esta función. ¿Qué sucede si ahora de repente, mientras estamos trabajando en la tabla, en nuestra tabla nuestra hoja eliminamos esta columna, sea por error, porque queremos eliminarlo, porque ya no procede, ¿de acuerdo? Ahora de repente aquí nos aparece un error de referencia, y es que falta una referencia, ¿de acuerdo? La función sumar hacía referencia a 3 celdas que habrán desaparecido, ¿de acuerdo? Aquí antiguamente había una columna que ya no existe y en consecuencia la fórmula ya no tiene sentido, ¿no? Control Z para deshacer o volvemos hacia atrás, ¿de acuerdo? Y entonces ya recuperamos otra vez el valor correcto, ¿de acuerdo? Cuando veáis este ref, pues bueno, hay alguna referencia en la función suma que no se corresponde con lo que teníamos antes. Otro error bastante habitual suele ser cuando intentamos sumar celdas que no contienen un número, o que Excel no lo interpreta como un número, como puede ser texto, aunque por error podemos interpretarlo como un número. Imaginemos, por ejemplo, que aquí utilizo la función, vamos a calcular aquí la suma de las casillas I3, I4 más J5 más K6, ¿de acuerdo? Estas tres celdas estoy sumando, ¿de acuerdo? El resultado es 9, 3 más 1 más 5, 9, pero imaginar que este número 1, en lugar de colocar 1, indico 1,1, ¿de acuerdo? Esta sería la forma correcta de hacerlo, ya que la coma es como se identifican los decimales, al menos en España, esto depende de cada país, ¿vale? El resultado sería 9,1. Si en lugar de poner 1,1 pongo 1.1, resulta que Excel no sabe que este 1,1 es un número, un 1 con el decimal 1, ¿de acuerdo? Entonces indica que está intentando sumar algo que no es un número y no sabe cómo hacerlo, y por eso nos muestra este error valor, ¿de acuerdo? Simplemente es que, bueno, pues no he utilizado correctamente la puntuación para indicar un decimal que sería 1,1,
acuerdo? Cuando veáis eso, pues bueno, a veces se debe a la configuración del Excel, porque independientemente del país en el que os encontréis, si la configuración del Excel que tenéis es incorrecta o no se corresponde con vuestro país, puede estar mal interpretando el uso de este punto o coma. Y a veces también ocurre cuando el número en realidad es un texto para Excel, ¿de acuerdo? Y como Excel no sabe sumar textos, no tiene sentido, claro, pues nos da ese error de valor que veíamos antes, ¿verdad? Nos daría este valor de este error. En estos casos, cuando lo que tenemos que sumar es texto, pues bueno, muchas veces lo que podemos hacer es transformar esa casilla de texto a un número, para lo cual siempre a veces nos suele mostrar Excel una advertencia y incluso nos invita a transformarlo a número, ¿de acuerdo? Finalmente, el último error bastante común es cuando intentamos copiar dos celdas, ¿de acuerdo? Y luego queremos extender esa suma a otras celdas, ¿de acuerdo? Y no utilizamos una referencia absoluta. Vamos a verlo, imaginar que queremos calcular el número de limones más un excedente. Aquí voy a mostrar un excedente, por ejemplo, un excedente de limones, ¿de acuerdo? Y voy a decir que ese excedente de limones son de 10 unidades, ¿vale? Y yo aquí lo que quiero mostrar es el resultado de los limones que hemos producido en el mes de enero, que sería K3, ¿verdad? Más el excedente, ¿de acuerdo? Que está ahí en la casilla F16, ¿vale? Esto le damos a Enter, pues bueno, de repente nos dice aquí que la suma es 2 más el excedente, que son 10, da 12. Y sin embargo, bueno, aquí ya está cometiendo el mismo error que pretendía mostraros, pero vamos a eliminarlo, ¿vale? Veremos. Ahora quiero esto extrapolarlo al resto de meses, ¿vale? Que sucedería en febrero, marzo, abril, etcétera. Cuando yo tengo mis limones y tengo el excedente de 10 limones, ¿de acuerdo? Y si yo simplemente lo que hago es copiar y pegar la fórmula, ¿de acuerdo? Vemos que el resultado es 5, que no está tomando el excedente de limones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando yo he copiado la fórmula de la fila de enero a la fila de febrero, lo que ha hecho es sustituir la fórmula por K4, ha sumado K4, que es correcto, de los limones de febrero, más F17. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado de sumar en lugar de esta celda, otra celda que está vacía, ¿de acuerdo? Cuando yo lo que quería era sumar siempre el excedente de limones que tengo en esta casilla. En estos casos lo que tengo que hacer es una referencia absoluta para que luego al copiar la fórmula se funcione correctamente. La referencia absoluta se hace utilizando los caracteres dólar delante del identificador de la columna y de la fila, ¿vale? Yo lo que sumaría es K3 más $F, $16, ¿de acuerdo? El resultado es 12. Y la parte positiva es que ahora yo cuando copio esta celda, ¿de acuerdo?, al resto de elementos de la columna, ¿de acuerdo?, veis cómo obtengo lo que yo buscaba precisamente, que es el valor de los limones producidos en los meses correspondientes más el excedente, que está definido como 10. Si yo ahora el excedente lo aumento, y en lugar de decir que tengo un excedente de limones de 10, tengo un excedente de 100, ¿de acuerdo? Vemos cómo se calcula correctamente lo que yo buscaba. Los limones producidos en enero más el excedente son 102, 105, 104, y para ello lo que he utilizado es esta referencia absoluta, ¿vale? Este es un error bastante común, ya sea a la hora de sumar, multiplicar, dividir, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos la referencia a una celda muy concreta que tenemos en un espacio puntual de nuestra tabla, ¿vale? Es importante utilizar estas referencias absolutas para evitar esos problemas, ¿de acuerdo? De todas formas, aquí siempre vemos una advertencia de un error, ¿de acuerdo?, que nosotros podríamos ignorarlo simplemente, ¿de acuerdo? Somos conscientes del problema que hay, pero en realidad no es un problema, hemos definido así nuestro resultado, ¿de acuerdo? Bueno, y estos son errores bastante habituales al sumar, que espero que a partir de ahora no volváis a cometer, y os digo cuál os ahorre tiempo y esfuerzo al trabajar con nuestra hoja de cálculo. Ya sabéis que estoy encantado de leer vuestros comentarios y ayudaros en la medida de lo posible, así que por favor cualquier comentario que tengáis lo podéis dejar en el vídeo y lo responderé tan pronto como sea posible. Un saludo.